Estás en Sin Pretexto por la 94.5 Radio USACH. Bueno, les decía que Chile va a liderar la Secretaría del Tratado Antártico, el principal órgano de gobernanza del continente blanco. El embajador Francisco Verguño asumirá el cargo de secretario ejecutivo durante el periodo 2025-2029. Este es un hito para la diplomacia científica en nuestro país, que tiene como trasfondo el compromiso con la investigación científica, la cooperación internacional y la protección del frágil ecosistema antártico. ¿Qué significa exactamente? Se lo preguntamos a nuestra siguiente entrevistada. Ella es abogada, investigadora del Instituto Milenio Base. Se embarcó además en 2024 a la Antártica en el marco de un proyecto vinculado a gobernanza en la Antártica en el contexto de la gripe aviar. María Jesús Mayve. María Jesús, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por esta invitación. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar el día de hoy acá y poder conversar estas temáticas tan importantes para nuestro país. Ya pues, partamos entonces con la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué significa que Chile encabece la Secretaría del Tratado Antártico? Sí, me gustaría poner un poquito en contexto para las personas que nos están escuchando qué significa o qué es la Secretaría del Tratado Antártico antes de poder entrar, ¿no es cierto?, en esto de la importancia que tiene para nuestro país. La Secretaría del Tratado Antártico es un órgano que se dedica más bien de carácter administrativo, que se dedica a asistir en la administración, ¿no es cierto?, de la celebración tanto de las reuniones consultivas como de las reuniones del Comité de Protección Ambiental en el marco del sistema del Tratado Antártico. Además, se dedica a facilitar el intercambio de información entre todas las partes que participan de estos sistemas, de estos instrumentos jurídicos internacionales, y también buscan compilar, archivar y guardar toda la información que se genera en la celebración de estas reuniones consultivas del Tratado Antártico, la instancia internacional más importante, donde se toman las decisiones más relevantes que impactan en el sexto continente. Perfecto. Y en ese sentido... Sí, y en ese sentido, ¿no es cierto?, para Chile la importancia que tiene esto es que el día de hoy el secretario ejecutivo, ¿no es cierto?, quien preside esta secretaría es el embajador Verguño, primer chileno designado en ese cargo, ¿no es cierto? Y a modo de un dato interesante también de analizar es que por primera vez un Estado signatario del Tratado Antártico tiene un representante como el secretario ejecutivo en la secretaría. Los representantes anteriores, ¿no es cierto?, eran de Países Bajos, Alemania, y el secretario que está saliendo del cargo actualmente era de Uruguay. Entonces es un detalle ahí no menor, ¿no es cierto?, que debemos poner atención también. Claro, María Jesús, no sé si lo explicaste de alguna manera, pero en el fondo esto tiene implicancias en la diplomacia científica. ¿Qué significa exactamente? Exactamente significa que Chile a nivel internacional está teniendo actores y representantes que nos van a poder permitir conectar de una manera mucho más cercana con las instancias de toma de decisiones a nivel internacional. Si bien el embajador Verguño, ¿no es cierto?, es chileno, obviamente en el cargo va a actuar como secretario ejecutivo, digamos, no representando los intereses de Chile, pero no es menor la participación a nivel internacional que están teniendo agentes chilenos en instancias de tomas de decisiones en el marco del sistema del Tratado Antártico. Como bien podemos saber, la diplomacia científica en el fondo lo que permite es conectar la ciencia y la tecnología con la política, las relaciones internacionales, y eso es muy relevante porque si todos los actores desde sus disciplinas actúan de manera separada, es mucho más difícil llegar a tomar decisiones que tengan un impacto real, funcional y significativo, sobre todo en el sexto continente. Exactamente. Ahora, esto se da también, María Jesús, en momentos que son muy críticos, ¿no es cierto?, para la Antártica, porque el cambio climático la está transformando aceleradamente, dirías tú. Sí, el tema del cambio climático, bueno, primero no podemos negar que existe, eso es importante, ¿no es cierto?, sentarlo, no podemos ser negacionistas al respecto y fingir que no está ocurriendo algo en la Antártica, y por lo tanto, partiendo desde esa base, obviamente lo que tenemos que hacer ahora más que nunca es trabajar unidos. Precisamente, y esta es mi opinión personal al respecto, creo que cuando los diferentes agentes no trabajan cooperativamente, se pueden producir a largo plazo situaciones como la que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, como el cambio climático, cuando hay intereses
que se sobreponen a otros y que tal vez no son los más indicados. Como trabajar conjuntamente es vital para eso, y en este escenario que el cambio climático ya existe, ahora más que nunca, herramientas como la diplomacia científica son absolutamente relevantes, en el que la producción que hace la comunidad científica a través de sus estudios de qué está pasando en Antártica, qué está ocurriendo, qué va a ocurrir en el futuro, pero también qué ocurrió en el pasado. Recordemos que muchos de los fenómenos tienden a repetirse en el tiempo, entonces ojo que no solamente mirar hacia un futuro, sino también poder mirar hacia un pasado para poder comprender, y no solo desde el ámbito científico propiamente tal, sino también desde el ámbito político-jurídico. Es importante analizar, ¿no es cierto?, las discusiones, por ejemplo, que se han generado en las primeras reuniones consultivas del Tratado Antártico cuando esto se estaba gestando, porque hay temas que han sido transversales a lo largo del tiempo y que al día de hoy, por ejemplo, algunos suenan un poco más que otros, pero que desde el inicio ya se pensaron y se pensó cómo se podían analizar y dar alguna posible solución a esto. Claro, María Jesús, ¿y cuáles son los temas que están marcando la investigación antártica? Sí, bueno, tenemos varias cosas pasando en el tema de la investigación antártica, ¿no es cierto?, desde varios puntos, desde varios escenarios. El más importante de ellos, ¿no es cierto?, y tal vez es que este mes es especialmente importante porque la última semana de julio, primera semana de agosto, ¿no es cierto?, se va a estar celebrando el 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica y el 12º Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas desde el punto de vista más científico, pero también a nivel político-jurídico y de las ciencias sociales, se van a estar celebrando las 7ª Jornadas Chilenas de Derecho Antártico, en donde desde el escenario nacional, ¿no es cierto?, es una gran reunión en la que vamos a poder ver todos los avances que está produciendo nuestra comunidad científica y también tanto desde las ciencias biológicas como desde las ciencias sociales y humanidades. Algunos de los temas, ¿no es cierto?, que han sido más destacados últimamente a propósito de la gripe aviar, por ejemplo, que es una investigación que ya se ha venido desarrollando desde hace un par de años atrás y que este año probablemente hayan cosas que decir, ¿no es cierto? Van a salir unos resultados muy interesantes ahí. Sí, conversamos a esta hora con María Jesús Mayve, ella es abogada e investigadora del Instituto Milenio Base. María Jesús, hablemos de las regulaciones que se hacen a las actividades humanas, como la pesca, como el turismo. ¿Por qué es tan importante preocuparnos de eso? Porque uno diría, un territorio tan vasto, ¿no? Pero hay que generar ahí una importante fiscalización y regulación. ¿Por qué? Bueno, primero porque como Chile, tenemos que recordar que Chile es un país tricontinental y que tiene un territorio chileno-antártico, por ende es uno de los más interesados en pretender, ¿no es cierto?, que se respeten las regulaciones que hay en ese territorio, no solo tanto a nivel internacional, como lo establece el Tratado Antártico y sus instrumentos asociados, sino también a nivel nacional. En el caso de la pesca, la Armada de Chile cumple un rol fundamental en la fiscalización de la pesca. Estamos hablando del territorio antártico, ¿no es cierto? Sí, claro. Y de hecho es bastante destacado, ¿no es cierto?, el rol que ejerce Chile en ese ámbito. Tiene un sistema de inspecciones que se establece a través de otro instrumento que forma también parte del sistema del Tratado Antártico, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es quien otorga las facultades para inspeccionar en esa área, y Chile se destaca, ¿no es cierto?, por efectivamente fiscalizar y tener campañas ya ahora prácticamente a lo largo de todo el año, en donde están fiscalizando qué se pesca, cómo se pesca, y se cumplen las normas tanto a nivel internacional como a nivel nacional también cuando llegan a los puertos y les toca declarar que efectivamente pescaron o no y se cumplieron con lo presentado y lo solicitado. Claro, María Jesús, y este caso, no sé si tú lo manejas, pero para contarle también a nuestros auditores que tiene relación con un chico, con un joven, 19 años, Ethan Guo, que voló sin permiso desde Punta Arenas hacia la Antártica. Lo interesante del caso, pues déjame contarlo cortito, ¿no? Es que esto abre un caso sin precedentes en la historia judicial chilena, porque como voló sin permiso, tuvo que ser formalizado, pero además no puede salir de la Antártica por las condiciones climatológicas del momento. Y es un influencer que lo que pretende con este viaje es lograr reunir recursos para ir en ayuda de los niños enfermos de cáncer. No sé si tienes alguna información de cuál es la situación actual de este joven que está detenido, insisto. Bueno, de la situación actual al día de hoy no manejo toda la información, para ser honesta, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, como tú muy bien señalabas, Mirna, esto es un caso especial, muy interesante de análisis, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Ejercer jurisdicción en la Antártica siempre es complicado, desde cualquier país
desde cualquier país que pretenda hacerlo, sobre todo porque tiene una derivación directa con la soberanía, ¿no es cierto?, del territorio. Y en ese sentido, como Chile considera el territorio chileno antártico parte de sus dominios, por supuesto que ejerce su ley en él. Y claro, esto es complicado porque no solo a nivel de que transgredió, ¿no es cierto?, un espacio físico, territorial de un Estado, sino también a nivel de seguridad. ¿Qué ocurre si este piloto hubiera tenido algún accidente cruzando la Antártica? ¿Quién es responsable? ¿Qué ocurre ahí? Porque en el fondo lo que yo tengo entendido y manejo respecto a aquello es que este piloto salió desde la ciudad de Punta Arenas y lo que había declarado era que iba a dar una vuelta por los alrededores, tengo entendido, y que después se iba a ir a otro lado, pero en ningún caso que iba a aterrizar en la Antártica. O sea, que entendamos también que, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente relevante porque si se hubiera accidentado, en el fondo, probablemente quien hubiera tenido que irlo a asistir son chilenos y argentinos, que son los que están más cerca, pero podrían haber sido otros los resultados de esta hazaña. Y acá, ojo, que no se critica como el motivo que tiene este chico, ¿no es cierto?, que es súper loable, pero sí, en el fondo, independiente de eso, las cosas hay que hacerlas como corresponden, y para algo existen conductos regulares, y en este caso Chile ha ejercido su ley, su jurisdicción respecto a ello, la ha activado, y hasta el momento ningún otro Estado se ha quejado de ello. Entonces eso también es da muy buenas luces de lo que ha ocurrido, y eso, ha llevado el tema. Claro. Y la última pregunta, María Jesús, que yo creo que de todas maneras es importante dejarlo súper claro. Cuando nosotros decimos que, digamos, somos un país tricontinental, ¿no es cierto? Tenemos el continente, tenemos la parte insular y tenemos la Antártica. ¿Pero qué significa? Porque no es que seamos dueños de un pedazo de la Antártica, ¿no es cierto? Así como el resto de países que investiga y que trabaja en la zona. ¿Cómo es exactamente esa figura jurídica? Sí, mira, en el caso del Tratado Antártico, lo cierto es que la soberanía, sobre todo de los estados reclamantes, en la práctica se ejerce a través del desarrollo de actividades de carácter científico en el continente. Por eso hay una frase, ¿no es cierto?, que a muchos no les gusta tanto, pero en realidad refleja muy bien lo que ocurre, que la manera de hacer política en Antártica es a través de la ciencia. Entonces, la ciencia, que además está consagrada en uno de los principios del tratado, ¿no es cierto?, el intercambio de información y la cooperación internacional a través de la ciencia. Y el uso pacífico, que son los tres grandes pilares del Tratado Antártico. Entonces, y si tú te fijas y haces un análisis rápido al menos, o más o menos con un mapa a la mano, la mayoría de los estados reclamantes tienen bases científicas solo o tienden a tenerlas solo en los espacios que ellos reclaman, en el territorio que ellos reclaman. Es muy difícil que tengan alguna base en un territorio afuera, pueden hacerlo, por supuesto, pero todo eso no es al azar. Está pensado, digamos, estratégicamente también. Perfecto, ya pues María Jesús Maide, abogada e investigadora del Instituto Milenio Base, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mina, por esta entrevista. Solo recordar también que pertenezco al programa de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que trabajamos en conjunto con el Instituto Milenio Base. Todavía mejor. Gracias a ti, cuídate. Que estés muy bien, hasta gracias. Luego. Bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Las y los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio USACH. Y ya lo saben, nos encontramos de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto aquí en Sin Pretexto por la 94.5. Que tengan muy buen fin de jornada.